Mis amados, esta noche llegamos al final de la epístola de Santiago y hemos visto cómo este amoroso pastor se dirige a una congregación que es diversa entre sí, pero que son unidos por la aflicción, por los problemas derivados de ese exilio al que se vieron obligados a vivir. Entonces, sabe Santiago que es indispensable que ellos empiecen a mostrar una fe viva en medio de las dificultades. Pero hoy nos trae una enseñanza muy linda que no solo recae sobre la persona, sino que recae sobre la congregación que los aglutina, sobre la iglesia local alrededor de la cual ellos se unen. Porque aunque ellos estén dispersos en pueblos, ellos saben que son pastoreados por este hombre, que son pastoreados por Dios y por su palabra. Entonces empieza Santiago a hacerles una serie de recomendaciones que los anima a pensar en el bien común, en cómo hacer para estimularse, cómo hacer para beneficiarse, para salir de todos estos problemas que tienen y que la fe no decaiga, sino por el contrario, que sean sustentados en la fe. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Santiago capítulo 5, a partir del versículo 13, y dice así la palabra del Señor. ¿Alguno sufre entre vosotros? Que haga oración. ¿Está alguno alegre? Que cante alabanzas. ¿Está alguno entre vosotros enfermos? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Padre, gracias, Señor, por la manera como nos invita, Señor, a dar un testimonio congregacional de nuestra fe, y cómo nos invitas a hacerlo de forma muy especial, a través del cuidado, de la oración de los unos por los otros. Gracias te damos por tu palabra y pedimos que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, permitiendo, Señor, que pasemos de ser oidores de esta maravillosa palabra a ser hacedores de la misma, para nuestro bien, para el bien de toda la sociedad y para honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis amados. Entonces miren cómo empieza aquí Santiago hablando como en forma individual y apela como a las emociones que cada uno tenga. Entonces le dice, ¿sufre alguno entre vosotros? Pues haga oración, ¿no? Está triste, afligido, tiene algún problema, haga oración. Pero está alegre, entonces no se quede con esa alegría para usted solo, cante alabanzas, es decir, lleve todas sus emociones, aquellas que lo afligen,
y aquellas que lo regocijan, llévelas a la presencia del Señor, orando o con alabanzas. Es que la alabanza realmente es una oración. Lo que pasa es que tiene una melodía, tiene un ritmo, pero es una oración que elevamos al Señor. Y cuando ya habla esto, cuando ya con otras palabras le está diciendo a su congregación que en medio de sus emociones echen toda ansiedad que tengan en el Señor, en sus manos, en su poder, porque el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. En eso se podría resumir esta última exhortación personal que hace Santiago. Pero vamos a ver cómo hacemos viva nuestra fe. ¿De qué manera hacemos viva esa fe que profesamos? Cuando cuidamos a los hermanos por medio de la oración. Es decir, cuando nos unimos como congregación para orar por los hermanos, para restaurarlos, para animarlos en medio de las circunstancias que tengan. Porque es que cuando hay dificultades, pues uno sí piensa que la persona inicialmente puede solucionar el tema, pero cuando se va ampliando el tiempo de aflicción sobre la persona, ¿qué es lo que le va pasando? Lo que le va pasando a la persona es que se va preocupando cada vez más por ella y se va alejando de la congregación o deja de pensar en la congregación. Entra como en una especie de egoísmo donde lo que importa es que yo salga de la situación en la que estoy. Pero es indispensable que volvamos los ojos al resto de personas, porque aunque todos no estemos sufriendo al mismo tiempo lo mismo, todos pasamos por momentos de aflicción, también por momentos de alegría. Entonces, ahorita es necesario que se dé esa unión, es necesario que las personas que pertenecen a la iglesia entiendan que el respaldo de su congregación, que el respaldo de su iglesia puede hacer que esa fe, que a veces se ve debilitada, cobre fuerza. Y cobra fuerza por medio del cuidado que le brindan a los hermanos a través de la oración. Vamos a repetir nuevamente versículos 14 y 15. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, aquí arribamos a uno de los versículos más buscados por las personas cuando hay enfermedad, pero también uno de los versículos más mal aplicados porque los sacan de todo contexto. Aquí hay algo claro cuando nosotros leemos del versículo 13 al 20. Se repite en casi todos los versículos la palabra oración. Está afligido, ore. Está alegre, una alabanza que es oración. Está enfermo, ore. La oración del justo, llamen a los ancianos a que oren. Perdón de pecados, sanidad, todo relacionado con la oración. Pero no el centro de este mensaje no tiene que ver con que yo esté enfermo y me sane, sino con que en medio de mis circunstancias ore, pero no solo que haga la oración en forma individual, pidiendo por mis propias necesidades, sino que como congregación reciba el respaldo de los hermanos para de esa manera avivar mi fe.
¿Qué es lo que pasa con este versículo? Que hay corrientes de pensamiento que surgen dentro de las mismas comunidades religiosas, cristianas en este caso, y ellos acuñan frases que son de moda, maneras de pensar que están como a la moda. En este caso, por ejemplo, hablamos del movimiento de superfe, o del movimiento que dice proclámalo y recíbelo, decrétalo y abre tus brazos para recibir todo lo que el Señor te da. Entonces, este movimiento lo que enseña es que las palabras en sí mismas, por sí solas, una vez que las palabras salen de los labios, tienen poder, y un poder tan grande que Dios, al escucharlas, tiene que responder afirmativamente a aquello que estás decretando, a aquello que estás declarando. Nosotros sabemos que eso es un insulto contra la soberanía de Dios, porque es que a Dios no le podemos torcer el bracito para que Él haga lo que nosotros queremos, ni con palabras que pueden llevar todo un contenido de fe, como dicen muchos, porque muchos cuando levantan la voz y cuando decretan se sienten con autoridad sobre todas las circunstancias y le conceden a sus palabras, al tono de su voz, a la manera como lo manifiestan, le conceden mucho más valor que a la soberanía de Dios, que a la voluntad de Dios. Así como también mucha gente cree que por sus ayunos y por sus largas oraciones Dios tiene que hacer lo que le están pidiendo en medio de ese ayuno, porque flagelo mi cuerpo, Él me debe responder positivamente, porque yo le estoy dando una prueba fidedigna de mi fe y yo espero a que Él responda de la manera como yo estoy solicitando. Pero esas personas que piensan de esa manera y que interpretan un versículo de esta forma, como que no miran todo el contenido de la Escritura. Solo para mirar dos ejemplos donde ni la persona le pidió a Jesús que lo sanara, ni la persona conocía a Jesús. Y estamos hablando en Juan 9, donde un hombre nació ciego y nunca había visto a Dios. Y empiezan los discípulos a preguntarle que cuál de ellos había pecado, si el niño o si sus padres. Y dicen, no, ninguno de los dos. Y Dios hace un milagro maravilloso de sanidad, pero el ciego ni le pidió ni sabía quién era él. De hecho, cuando le preguntan, decir, ¿y quién es? Porque no sabía, no tenía idea. Y otro es con el paralítico en la piscina de Bethesda. Este hombre llevaba años en esa misma condición. Y Jesús, movido por su amor y su misericordia, lo que le dijo fue, ¿quieres que te sane? Y él, claro que sí, pero no porque creyera en él. Entonces, solamente dos de estos ejemplos bíblicos pueden derrumbar esas corrientes que nos hacen pensar que es por la grandeza de tu fe, por la manera como lo dices, lo declaras, que las cosas te tienen que ser dadas. Mis amados, Dios une su soberanía, su providencia, con la oración de seres humanos que depositan en Dios su fe. No siquiera depositan la fe en la oración, sino que la oración es como el mecanismo, como el medio a través del cual la fe de estas personas llega al Señor. Y eso, unido con la soberanía y la providencia del Señor, puede, si está dentro de su providencia, conceder o no la sanidad. Pero hay otros detalles en esta porción. Miren el tema de ungir con aceite. Y es que hay personas que depositan su fe en el aceite como tal.
Yo he vivido esa experiencia con personas que dicen, no, pero es que ore por mí, pero úntame con aceite. ¿Cuál es el significado del aceite? El aceite lo muestra el Antiguo Testamento como un elemento que era utilizado para separar personas, aún cosas, pero personas para el servicio de Dios. Por ejemplo, para ungir un rey, para ungir un sacerdote. Entonces, también era usado como medicinal. Pero aquí Santiago no está diciendo, si está enfermito, vaya, compre aceite, que le apliquen un aceite para que se sane, sino que le da esa connotación espiritual que tiene el aceite en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es? Esta persona que está en esta condición llama a los ancianos de la iglesia. Mire que no habla de un pastor o de una persona que lidere esto, sino que habla de una congregación, de unas personas que se disponen para ayudar. Entonces, sí es válido que usen el aceite, pero ni es la oración, ni es el aceite el que va a dar la sanidad a la persona. De hecho, hay muchos pastores que cuando no tienen plena certeza de por qué se debe usar el aceite, simplemente no lo usan y se niegan a hacerlo, porque es que eso es fomentar como el fetichismo que alrededor de todas estas cosas sagradas se han ido depositando, como el agua bendita, como bendecir una gran cantidad de cosas, cuando el poder no está ni en el aceite. Y mis amados, el poder tampoco está en la fe, ni en la cantidad de fe que se tenga, sino aquel en quien se deposita. Entonces, el tema del aceite es indispensable tenerlo en cuenta. Y cuando la congregación, los ancianos, van a visitar al enfermo, oran con él, si es posible que él pueda orar, oran con él, oran por él. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos cuando complementan esto con el aceite? Lo que están es simbolizando que a esta persona la separan para que tenga una relación especial con Dios. Así esa relación especial con Dios implique la partida de la persona. Pero mucho cuidado, que orar por una persona enferma no significa que se le va a hacer una despedida porque la persona ya va a morir. No, es que en muchas ocasiones, y de la manera como aquí está estipulado, que unen inclusive cosas como enfermedad con perdón de pecados, lo que se está mostrando aquí es que este ir a orar implica no solo una sanidad física, sino una sanidad espiritual. Hay una falsa creencia acerca del pecado que origina enfermedades, y de hecho lo hay. Es decir, hay muchas enfermedades que tienen su origen en el pecado. Por ejemplo, quien bebe constantemente, ¿qué es lo más normal que desarrolle en su cuerpo? Una cirrosis. Y el consumo exagerado de cigarrillo o tabaco, ¿a qué conduce? A un cáncer en los pulmones, o una enfermedad pulmonar, así no sea el cáncer. Pero, ¿y a qué conduce la opresión? ¿A qué conduce el robo, el asesinato y cantidad de cosas? Si no es a afligir el espíritu en gran manera y en circunstancias diferentes. ¿Cuál es la enfermedad que produce la discriminación? ¿Cuál es la enfermedad que produce el soborno? ¿Cuál es la enfermedad que produce el desamparo? Todo eso afecta
el alma. Entonces miren que no es solamente porque yo tenga una enfermedad que un médico viene a curar, que yo busco el apoyo de la congregación. No es solo para una enfermedad física, sino también para una enfermedad del espíritu. Y cuando yo soy acogido, asistido, y cuando encuentro el respaldo para que oren por mí y conmigo en medio de esas circunstancias, encuentro la sanidad. Encuentro esa sanidad espiritual que es indispensable para restaurar esa relación con el Señor, para darle vida a la fe. Eso es lo que vemos. ¿Y qué es esta oración de fe en el sentido que aquí lo dice? También se malinterpreta y se entiende como la oración de fe, que si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor de tu vida, y que dio la vida en la cruz para pagar el precio de tu pecado y que serás salvo, no es esa oración de fe. Y entendemos que si la persona hace esa oración de fe, entonces inmediatamente la persona va a ser sanada de su enfermedad. No, una oración con fe es una oración en la que yo reconozco que al que le estoy orando es el que tiene el poder, es el que es soberano para sanar mi enfermedad o no sanarla, pero sigo creyendo firmemente en Él. Es decir, la oración de fe es una oración con fe, con una fe genuina, con una disposición que yo tengo desde lo más íntimo de mi ser con respecto a Dios. Me sane lo que me aqueja o no me sane lo que me aqueja. Eso es una oración de fe. Y decirlo en el nombre del Señor. No es una abracadabra espiritual, porque es que muchas veces decimos en el nombre de Jesús y decretamos, o no decretamos, sino que con sumisión decimos en el nombre del Señor. Miren, quien dice que sea en el nombre del Señor, le está concediendo al Señor el control, la dirección y el resultado de todo aquello que le está pidiendo. Entonces, independiente de si lo concede o no lo concede, que lo hacemos con todo nuestro corazón, sí, que lo hacemos creyendo, sí, pero ni hacerlo con todo nuestro corazón, ni hacerlo con la firme creencia de que Él tiene el control, obliga al Señor a hacer las cosas como nosotros queremos y le pedimos que haga. Entonces, si nosotros entendemos todo esto, si nosotros entendemos que no toda enfermedad es originada en el pecado, ni todo sufrimiento, entonces ya vamos comprendiendo el contexto de lo que está hablando Santiago. Porque es que hay enfermedades y cosas, miren ahorita, esta ola invernal tan dura que estamos viviendo. ¿Cuál es el pecado de la gente que ha perdido su vida, sus enseres y todas sus cosas, porque una creciente súbita que no les da tiempo de reaccionar de ninguna manera genera semejante problema? ¿Cuál es el pecado que origina eso? Bueno, si empezamos a hilar muy menudito, podríamos decir construir en lugares inapropiados, que el Estado no le ha prestado atención a esto. Claro que sí, pero es como cuando sucede, cuando hay un huracán, cuando hay un terremoto, cuando hay un gran desastre, lo que se deriva de ahí, las enfermedades, las pérdidas, los dolores, no están originados en un pecado, están originados en un accidente, en una catástrofe. Entonces, no todo lo malo que pasa se origina en el pecado. Entonces, si entendemos eso y si entendemos que lo que está pidiendo Santiago es que nos unamos, que como iglesia ayudemos a las personas que están sufriendo en esas condiciones,
que oremos por ellos y que quienes vamos a orar por la persona tengamos fe, tengamos plena fe, plena creencia y certeza de que Dios nos escucha y que Él es soberano en la toma de decisiones y que todo está de acuerdo con la voluntad de Él para la persona. Y su voluntad es buena, agradable, perfecta, aunque nos duela. Y eso no opaca ni disminuye nuestra fe. Pero miren algo, no es solo en cuidar en estos asuntos del sufrimiento de la persona, sino que va más allá. Y esta fe nos muestra que debemos cuidar a los hermanos, cuidarlos, que haya como un cuidado espiritual mutuo, que el cuidado espiritual de la gente de la congregación no depende solo de la persona, sino que todos debemos ser partícipes, todos debemos ayudar en eso, porque es que cuando venimos a la iglesia no es que yo vengo, recibo y me voy a vivir mi vida, sino que cuando yo vengo le doy gracias al Señor porque me trae a un sitio y a unas personas para las cuales yo soy importante porque vengo a la familia de la fe. Y vamos a volver a leer los versículos 16 al 20. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces, miren, ¿qué es esto de confesarnos los unos a los otros? No es que todos vamos y nos confesamos con el mismo, sino que si en medio de toda la relación que tenemos como congregación ofendo, confieso mi pecado, pido perdón. Y si yo hago una ofensa pública, pido perdón en público. Pero si yo ofendo a una persona, voy con esa persona y confieso mi ofensa. Pero si otros se han enterado que ofendí a esa persona, confieso la ofensa que tenga. Entonces, miren que es por eso que habla de sanar. Ahí no está hablando de sanar el cuerpo, sino sanar el espíritu como ocasión de pecado, porque mi espíritu se afecta, se enferma cuando yo peco contra otros. Y cuando yo confieso eso, entonces seré sano. Es de esa manera, porque yo no solamente me libero, sino que libero al otro de la carga que le generé con mi pecado, con el mal que le hice. Entonces, de eso se trata ese cuidado espiritual mutuo. Y miren por ejemplo, cuando una persona se aleja del camino del Señor, lo hemos dicho, hay personas que se tienen que ir porque cambian de lugar de residencia. Esas personas no se han alejado del camino, esas personas no se han alejado del Señor, esas personas cambian de congregación por diversas circunstancias. Pero cuando una persona que estaba con nosotros empieza a pensar diferente, ¿qué es lo que hacemos normalmente con esas personas? Lo que hacemos con estas personas normalmente es que las sacamos de nuestras vidas, hasta de nuestros celulares, las bloqueamos, no queremos saber más de ellas, ellos no quieren saber más de nosotros. ¿A
aquí de lo que habla Santiago es que aquella persona que se ha alejado de la verdad, vamos a orar por ella, a buscarla. Y si esa persona, con ocasión de lo que le hablamos y cómo le mostramos la verdad, cómo con amor tratamos de hacerla regresar, entonces salvaremos el alma de esa persona de la muerte eterna, de la condenación. Entonces, es de esto de lo que habla. Y cita ahí el ejemplo de Elías, ¿cierto? Como Elías, un hombre justo, con una oración cuyo poder no estaba en la oración, ni en Elías, porque es que dice, Elías era un hombre como tú y como yo, un hombre sujeto a pasiones, un hombre que después de ver el gran poder y el esplendor de Dios a través de él, cómo lo respaldó en todo, entró en una profunda depresión, pero el Señor no lo abandonó, sino que en medio de sus circunstancias lo alimentó, le permitió descanso y lo condujo para que siguiera siendo siempre un siervo útil en las manos del Señor. Entonces, miren mis amados, cómo aquí lo que hace Santiago es mostrar la oración como esa arma poderosa que ayuda en todas las circunstancias de nuestra vida. Que cuando nosotros estamos tanto en lo que llamamos la buena como en lo que nosotros llamamos la mala, entonces acudimos al Señor. Y Dios, que puede hacer todo aquello que nosotros somos incapaces de hacer, incapaces de lograr, nos dará el respaldo. Y si es su voluntad, sanará nuestro cuerpo, pero en todas las ocasiones sanará la parte espiritual que está afectada por todo esto que nosotros sufrimos. Entonces, mis amados, la invitación es a tener más oración en comunidad. Y yo les pido que juntos le demos gracias al Señor, porque esta congregación ha entendido lo que significa que la comunidad ore los unos por los otros. Y cómo no solamente se hace desde los hogares, sino que se hace también desde esta casa de oración. Cómo hay personas que disponen su tiempo y sus recursos para venir aquí, muy conscientes que cuando estamos en nuestro hogar o en el sitio donde estemos, orando, el Señor también nos escucha. Pero cuando nos unimos en torno a la oración por las necesidades de la congregación y de las personas, y le hacemos saber a las personas que estamos orando por ellos, las personas reciben esa fortaleza que necesitan para ir avanzando en medio de las necesidades que tienen. Eso es indispensable, porque cuando oramos en congregación, lo que estamos haciendo es uniendo a otras personas con Dios. Eso es lo que hacemos, porque somos conscientes que muchas veces las fuerzas individuales hacen que la persona flaquee, pero cuando nos unimos para orar, cuando los miembros de una congregación nos unimos para clamar al Señor, grandes milagros pasan, porque esa es la voluntad del Señor, que le pidamos conforme a como Él quiere que le pidamos, que nos dispongamos y que mostremos de esa manera que la fe cobra vida. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por esta carta, a darle gracias al Señor por la forma como Santiago ha estructurado esta carta como un sermón y cómo ha tocado diferentes aspectos de la vida en comunidad. Señor, gracias porque a través de Santiago nos muestras que no hay congregación perfecta, que tristemente hay dificultades, enfrentamientos entre personas de la congregación, que hay a veces pocas evidencias de una fe viva,
pero de una manera magistral, Señor, tu Espíritu Santo inspiró a este varón de Dios para que hasta el día de hoy se conserve esa escritura, se conserven esas enseñanzas, para que aprendamos a ser no solo oidores, sino hacedores de la palabra, para que a través del Espíritu Santo pidamos el control de nuestra lengua, para que no discriminemos entre las personas de la congregación, para que no abusemos del poder o del dinero que unos podemos tener sobre otros, pero también y de forma muy especial para que cuando estemos en aflicción y en diferentes pruebas, no reneguemos, no murmuremos, no critiquemos, sino que vivamos con paciencia y en oración hasta la venida del Señor, hasta que el Señor venga y tome control de su iglesia, hasta que el Señor ponga en orden las cosas como lo ha prometido y como sabemos que lo hará. Y en todo ese tiempo es indispensable que la comunidad, la congregación, la iglesia, como es llamada, dé evidencias de una fe viva, orando los unos por los otros, edificándonos los unos a los otros, orando, luchando para que la fe individual no decaiga y seamos fortalecidos para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Te damos gracias, mi Señor. Amén.